Diputado Raúl Leiva, le agradecemos su presencia acá en Infinita. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Hola, diputado. Hola Paola, hola Maribel, muchas gracias. Aquí estamos. ¿Furioso Yo lo definiría ¿congelado? ¿Cómo está? No. ¿Congelado? ¿Furioso? Claro, eso eran los dos memes que tuvimos en la mañana y en la tarde en la cámara. ¿En serio? Pero como bien decía, molestos y profundamente molestos, fíjese. Creo que es un acto de deslealtad por dos cosas. A ver. Primero, porque yo creo que todo nuestro sector y particularmente el Partido Socialista no compartimos el fallo del tribunal, si bien lo respetamos. Creemos que tiene muchos elementos que son susceptibles de rebatir. Ustedes lo decían muy bien. Lo que se dio a conocer el día de ayer es un fallo absolutorio y se adjunta una acta de deliberación del Tribunal Oral en lo Penal donde funda ese fallo y obviamente la sentencia completa es de aquí hasta el 13 de mayo y de ahí hace un plazo para poder recurrir de nulidad. Sí, de claro. hecho, la propia Fiscalía y los querellantes así lo han anunciado. Entonces, primero, lamentar la situación por la cual atraviesa y no compartimos la sentencia, susceptible de revocación, por cierto, o de nulidad del juicio oral, entendiendo que a nuestro juicio no se dan los requisitos copulativos para que exista una adecuada proporcionalidad y si bien el tribunal es capaz de determinar que el imputado o acusado, mejor dicho, o de absuelto, dispara esos perdigones que son los que le producen la ceguera y las lesiones graves, gravísimas a Gustavo Gatica. Eso hay que reprocharlo, reprobarlo y esperamos que los tribunales enmienden su actuar conforme a las pretensiones que nosotros planteamos, respetando obviamente la institucionalidad. O sea, para Pero entenderlo lo que bien, más- diputado, Dígame. la crítica que usted hace, al menos preliminarmente, ya lo dice usted antes Sí. de tener el fallo en mayo, es que no considera que esté acreditado, que estén completados los 3 requisitos para que se considere que hay una legítima defensa. A propósito Muy de la bien, proporcionalidad. Como bien plantea usted, no solo por la eventual agresión ilegítima, la racionalidad del medio empleado, este repliegue de carabineros, yo creo, en nuestro juicio no corresponde a la proporcionalidad adecuada. Y en tercer lugar, obviamente, no hubo una provocación por parte del agente activo que realiza este actuar. Entonces, teniendo eso en consideración y que eso se puede debatir aún en tribunales y existen recursos pendientes, el centro, aquí se produce una revictimización, porque el centro de la problemática puede ser la sentencia del tribunal y eventualmente el actuar del Ministerio Público y los querellantes que no fueron capaces de acreditar lo que sucedió a nuestro juicio o obtener alguna condena y no una absolución. Ese es el Ahora- tema. Pero a propósito de eso, estando un fallo pendiente sin los fundamentos, a nuestro juicio, de manera infundada y desleal, que es lo que nosotros hemos recalcado, el Partido Comunista y luego el Frente Amplio replican aludiendo a la ley Naín Retamal, a la 21.560. Retroceden y vuelven a plantear poco menos esta cancelación de quién votó a favor y quién votó en contra, en circunstancias que la presunción de legítima defensa privilegiada que se invoca no fue aplicada por el tribunal. Exactamente. El tribunal al absolver al acusado de una manera inadecuada a nuestro juicio, pero es un tema del tribunal y de las partes intervinientes en ese proceso, logra establecer, y así lo dice de manera expresa y copulativa, esos 3 requisitos para que se configure la legítima Sin defensa. necesidad, Pero sin esa ley. necesidad, claro, y sin necesidad de aplicar de esta ley aplicarla. que por lo demás se podría haber aplicado en virtud del principio de Obvio. prorreo. Ahora- Sin necesidad de aplicar las presunciones. ¿Qué es lo que es una presunción, Paola y Maribel? Cambio la carga de la Es- prueba, pues. No solo eso, es conocer hechos desconocidos a partir de hechos conocidos. Eso es una presunción. Aquí se logran acreditar, no compartimos, pero el tribunal acredita en estos 3 casos. Por consiguiente, no se ampara en la absolución, en la presunción simplemente legal, sino que en hechos concretos. Diputado, y ahora- el chileno ¿Sí? aplica la legítima defensa normal, Así no es. la privilegiada. Y aunque así fuera, y se avalara en la presunción, cosa que no hace, de todas maneras respecto del imputado y el acusado, procede respecto de él el principio de inocencia. Sí. Siempre Ahora, el Ministerio diputado, Público tiene que acreditar la comisión del delito. en Sí. el tema político, saliéndonos ya del fallo de lo judicial, usted hablaba de deslealtad.
esto del Partido Comunista, Frente Amplio contra el Partido Socialista por haber aprobado esta ley Naim Retamal. Le pregunto si hay deslealtad, cree usted, también del propio gobierno. ¿Sabe por qué? Porque el presidente Gabriel Boric durante esta jornada pareció lavarse las manos, señaló que no era una ley patrocinada por el gobierno, o sea, que haya impulsado el gobierno, sino que eran mociones parlamentarias e incluso... si uno puede ver, ¿te acuerdas, Paola? Estos 1000 avances que hay, ¿cierto? El número 307. El número 307. Claro que sí. Antes aparecía esta ley y decía el nombre Naim Retamal. Claro, como uno de los logros que destacaba el gobierno en esta página Y ahora web. resulta que se borró. No aparece Increíble, el nombre Naim Retamal y uno se pregunta, entonces no es un avance del gobierno. Está como son desconociendo 999, al hijo, claro. son 999, no son 1000. ¿Qué le parece, diputado? O sea, no lo comparto en lo absoluto. Primero, creo que hay deslealtad con el gobierno y también con sus aliados, que somos nosotros, el socialismo democrático, particularmente el Partido Socialista, que siempre apoyaron las leyes de seguridad, ojo, sino que por convicción. Pero eso, perdón, lamentamos que, diputado. para perdón. terminar, lamentamos que se aplique o se invoque deslealmente y con deshonestidad intelectual una norma que no dice relación con la causa por la cual el acusado Crespo fue absuelto, sino que lo planteamos en un principio de esto otro. Tampoco me parece, para contestarle al tiro, de que el gobierno se desmarque de un proyecto de ley que fue parte de la agenda de seguridad del gobierno, Tal cual. de un proyecto de ley que tuvo urgencias del Ejecutivo y que además, no sé si legítimamente o no, fue cuestionado en su oportunidad por el Partido Comunista porque fue promulgado con una exacerbada rapidez a las 7 de la mañana. No se pudo acudir al Tribunal Constitucional incluso por eso. Lo que nosotros planteamos, no solo las bancadas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, sino que la directiva del Partido Socialista, es que el Partido Socialista es serio, consecuente y responsable. ¿Qué pasaba con anterioridad a esta norma? Que siempre puede ser objeto de debate. Cuando Carabineros hacía uso de la fuerza en cualquiera de sus grados, como no existen reglas de uso de la fuerza, esa es otra crítica, que sigue pendiente el segundo trámite constitucional en el Senado hace 2 años, el carabinero que realizaba una acción o que causaba una lesión, siempre imputado en un proceso penal. No solo eso, era citado como un imputado, tenía que defenderse siempre, porque ¿qué arguía el tribunal en lo penal? De que los reglamentos de Carabineros están de uso de la fuerza que no tienen estándar legal, no son ley, sino que son reglamentos y por consiguiente no se pueden aplicar y solo se aplica el derecho común. Eso llevó a que Carabineros no tuviera la facultad de poder desarrollar su actuar porque siempre terminaba como imputado cuando causaba algún tipo de lesión. Esta norma lo que hace es establecer una presunción simplemente legal de que Carabineros cuando actúa lo hace conforme a derecho. Sin embargo, siempre es deber del Ministerio Público y de eventuales querellantes desvirtuar esa circunstancia, siempre. Lo que nosotros hicimos a través de esta norma es amparar el rol y el trabajo de Carabineros en momentos complejos. Hay que recordar que al momento de la discusión y promulgación de esta norma habían varios homicidios de Carabineros, homicidios de Carabineros que los dejaban a total impunidad. Entonces algunos dicen, oiga, ¿usted se arrepiente? Todo lo contrario, esta es una muy buena norma que en el caso que se plantea del comandante Crespo, el acusado Crespo, no aplica, sino que generalmente sirve y aplica para que Carabineros en sus primeras diligencias no pase a ser imputados cuando hace uso de la fuerza. O sea, bastaba antes que alguna persona reclamara por cualquier tipo de lesión para que se le considerara un carabinero, alguien de las Fuerzas Armadas, como alguien que había cometido un delito. Pasaba la calidad de imputado, se le suspendía de sus funciones y eso inmovilizaba a las fuerzas policiales. Entonces, ese desvalor es mucho mayor que eventualmente el Ministerio Público pueda corregir e investigar en base al principio de objetividad que le ordena su ley orgánica constitucional. Claro que sí. No, usted lo explica re bien, diputado, y además es bien claro en señalar o en explicar por qué uno puede estar de acuerdo con la ley y estar orgulloso de haberla votado y no estar de acuerdo con este fallo, ¿no? Que por lo demás, como decíamos al comienzo, no recurre en principio, esta acta de deliberación, no recurre a la ley Naim Retamal. Ahora, déjeme entender desde el punto de vista político la molestia,
porque uno entiende estar molestos con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que son todos partidos, junto con usted, que están al alero del gobierno. Es como decir una pelea entre primos o entre hermanos. Pero me imagino que también hay molestia ya con el padre, ¿no? Con el gobierno, digo. Porque el propio gobierno es el que saca la ley Naín Retamal entre gallos y medianoche de su página web. O sea, están renegando de algo, como lavándose un poco las manos. Por eso con esta noticia pues estábamos votando la ley de reajuste, que también fue polémica, pero lo que usted me plantea es algo que en caso alguno compartimos. Este es no solo un proyecto que, si bien no se inició por mensaje del presidente de la República, fue iniciado por mociones parlamentarias, sí, formó parte de la agenda pública así del es. gobierno. Tuvo las urgencias del gobierno, el colegislador, el Ejecutivo, establece cuáles son las urgencias que debe tener para tramitar un proyecto y las aplicó. Por consiguiente, ahora decir que no es un proyecto en el cual nosotros participamos, pero por favor, el Ejecutivo es colegislador, siempre pone las urgencias. Y desapareció de los avances publicados, además, o sea, ya no está. Eso lo encuentro inconcebible. Pero además, si usted me permite, en un régimen no semi, sino que presidencialista como el nuestro, el Ejecutivo siempre tiene la posibilidad de vetar un proyecto de ley cuando no queda conforme a lo que él quiere. Claramente. No hubo tiempo, también dicen algunos. Claro, que este proyecto sale de la Cámara de Diputados mucho más complejo, mucho más fuerte de lo que realmente se promulgó y se despachó como ley, y fue producto de acuerdos en el Senado, donde el Ejecutivo tuvo una activa participación y también todos y cada uno de los ministros de este gobierno. Por eso no considero adecuado, en caso alguno, que en una norma que uno puede compartir o no, que tiene un efecto, que no tiene un efecto y que se señala de manera falaz, que incide en esta sentencia que absuelve al acusado Crespo, se venga a renegar de una norma. Uno tiene que ser consecuente, serio y responsable con los efectos que producen sus normas. Y en este caso, esta ley Naín Retamal no produce efectos en el caso de la legítima defensa privilegiada, porque no se ampara en la presunción, como le decía, sino que lo establece. Lo que sí hace, y es una modificación, es que agrega dentro de esta norma, la 21.560, un requisito adicional al artículo 150 letra D, a estos apremios ilegítimos que tienen que ser con infracción de reglamento. Y lo que el tribunal señala es que hubo dos reglamentos que quedaron fuera, claro, que no se invocan esos reglamentos, y por consiguiente se afecta al principio de congruencia y no se permite realizar una defensa adecuada. El derecho a defensa se estaría conculcando. Claro, porque porque esos reglamentos la Fiscalía los presenta recién en los alegatos de clausura, cuando debieron haberlos invocado antes, ¿no? Claro, lo que el tribunal dice que debió haberlos presentado es la acusación. Exacto. Y que por consiguiente una sentencia no puede contener elementos que no están en la acusación. Y las querellas también se adosaron a la acusación y tampoco entonces hicieron mención explícita. Entonces ahora nadie dice nada. Sin embargo, vuelvo a insistir, tal como lo planteó el fiscal Almendares en su oportunidad y también algunos creyentes, eso puede ser revocado y anulado a través del juicio del recurso respectivo a partir del 13 de mayo. Así es. Ahora, diputado, analizando todo lo que ha sucedido ya no este año, imagínense, estamos a 14 y ha pasado de todo este 2026, pero los años anteriores, ¿se han sentido maltratados como Partido Socialista por parte del gobierno? Se lo pregunto por episodios como, por ejemplo, donde ustedes han tenido que poner la cara, la venta fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, que termina con la salida, destitución de su hija Isabel Allende, del Partido Socialista, Maya Fernández fuera de defensa del Partido Socialista, se tiene que sumar a una candidatura presidencial de Carolina Toá que no le fue bien y luego sumarse a la de Janet Jara. En ese sentido, ¿cómo se han sentido con este gobierno? Entendiendo lo que usted está diciendo ahora, que hay deslealtad no solamente de sus socios, sino del Ejecutivo, del presidente. No, yo no he planteado la deslealtad del Ejecutivo, sino que deslealtad con el gobierno por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista. Mire, nosotros siempre como socialistas hemos sido extremadamente serios y responsables, y siempre nos ha tocado
asumir los desafíos en materia de seguridad necesarios para el desarrollo institucional de nuestro país, para amparar debidamente la seguridad, que también la consideramos un derecho humano y que lamentablemente por distintas causas que explicitamos en nuestras declaraciones, nuestros aliados en esta materia son desleales con el partido, volviendo a la cancelación, subiendo de manera infundada, por lo que planteé recientemente, pero los nombres de quienes aprobamos estas leyes que fueron promovidas por el Ejecutivo. Entonces, si esa va a ser la forma de actuar, de dejar y de imputar y cancelar y descalificar a quienes han aprobado una norma del propio Ejecutivo, eso no corresponde, y eso produce que la respuesta del Partido Socialista y de sus bancadas y de la directiva nacional sea suspender cualquier tipo de relación, participación en el comité político y en este cónclave del 23, porque así las cosas no se desarrollan. Mire, para ir más allá, Maribel y Paola, hay que recordar que en las elecciones anteriores a nosotros nos dejaron fuera. Apruebo Dignidad no quiso que participáramos en primarias. Sí, pues. Cuando nosotros participamos, hicimos nuestra primaria, nos dejaron fuera, ningún problema. Mire, ganó el presidente Boric. ¿Qué hizo el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde? Dijo, el Partido Socialista apoya al presidente Boric sin ninguna condición. Ninguna. Y ahí estuvieron los socialistas articulando y poniendo la cara. Bueno, después, al asumir, cuando se inicia el gobierno, que en seguridad no existió durante un año completo, esperando el proceso constitucional frustrado, el primero, seguramente se frustró, que lo que tienen que hacer, llamar al gobierno, a la ministra Carolina Toá, para hacerse cargo en materia de seguridad. A pedir ayuda. Sí, pues. ¿Se fija? Socialismo no, si yo me fijo, si lo que pasa es que... Y después Mario Marcel paga los costos, Álvaro Elizalde se integra al Ejecutivo como Sexpress, luego como ministro del Interior, luego cuando... Y por eso yo le preguntaba perfectamente, que apoyamos a Carolina Toá, perdimos una primaria, después hay que apoyar a la candidata de Inés Jara, serios, responsables y consecuentes los socialistas. A última hora se cae el jefe de campaña, tiene que asumir la jefatura de campaña la presidenta de nuestro partido. Yo creo que ese abuso basta. Sí, y por eso le pregunto, ¿cómo se ha sentido con el gobierno? Basta. Porque da la impresión que esto último, este congelamiento, no asistir al comité político ampliado, a los cónclaves, esta lejanía, un quiebre que parece quizás irreversible, no sabemos, también le quiero preguntar sobre eso. Finalmente, todo esto, le preguntaba anteriormente por cómo se han sentido considerados por el gobierno, después de todo lo que usted ha relatado, todos los episodios que usted mismo lo dijo acá. ¿Cómo? Y nosotros como socialistas, porque tenemos historia, porque hemos estado siempre comprometidos con los derechos humanos y somos serios responsables, vamos a seguir en el gobierno hasta el último día, hasta el 10 de marzo, apoyando lo que es bueno para Chile. En materia de seguridad, sobre todo, poniendo la cara, no importa, asumiéndolo. Obviamente que nos sentimos disconformes por el trato que nos entrega en un gobierno de alianza, por cierto, donde pueden haber diferencias, siempre marcadas en materia de seguridad. Siempre el Partido Socialista y el socialismo democrático tiene que hacerse cargo en materia de seguridad. Y esta reacción por parte del partido es porque ya llega a un límite en donde la denostación, descalificación y, si me permite, deshonestidad intelectual para no asumir sus propias responsabilidades, se la indignan de manera falaz e infundada al Partido Socialista. Y entonces, por eso también nuestra presidenta agradeció el apoyo del PPD, el apoyo del Partido Radical, del Partido Liberal y también de la Democracia Cristiana, y es lo que sentimos nosotros en el mismo homicidio. Ahí está, por el socialismo democrático. La pregunta entonces cae de cajón, diputado. ¿Vamos a seguir en este gobierno porque somos leales y estamos comprometidos siempre hasta el 11 de marzo? La pregunta es, ¿el 12 viene el divorcio? No, el 12 hay que ver cómo se enfrenta esa dinámica, porque lo que puede emanar de esto es que existan posiciones tan contrapuestas, por ejemplo, visiones respecto de regímenes dictatoriales extranjeros. Claramente. Por ejemplo, el presidente de la República plantea que Cuba es una dictadura, y nosotros también entendemos que esa es una realidad. No hay otra forma de denominar aquellos lugares donde no existe democracia, donde hay partido único. Donde hay otra forma, pues pregúntale a sus socios comunistas. Dictadura. Para mí es dictadura aquí y en la Quebrada de la G, y en eso los socialistas no nos vamos a perder. ¿Y eso qué significa en concreto, diputado? Establecer con claridad nuestra posición y la forma de hacer oposición. El Partido Socialista y nosotros, los parlamentarios y la directiva nacional, siempre tiene vocación de mayoría. Nosotros no le podemos hablar exclusivamente a nuestra base militante, a un 5, a un 10%, que es el núcleo que permite acceder, por ejemplo, a cargos de representación parlamentaria. Siempre hay que pensar en Chile y en su mayoría. Eso es lo que genera
el desarrollo del trabajo del Partido Socialista y esta consecuencia y lealtad con el gobierno, aunque a veces no nos sentamos debidamente considerados hasta el 10 de marzo. Los socialistas, cuando asumimos un desafío, lo cumplimos, así lo han hecho todos nuestros ministros, ministro Montes, ministro Marcel, el propio Álvaro Elizalde, cuando ha correspondido, y también todos los parlamentarios. Siempre hemos estado, cuando entendemos que las cosas son buenas para Chile, apoyando los proyectos del gobierno, y en eso nosotros no nos vamos a perder, ni vamos a arrancar de un barco que algunos dicen que no tiene destino, pero que nosotros nos comprometimos a participar del mismo, y como leales, consecuentes, serios y responsables nos vamos a mantener, y entendemos que nuestros socios en este trazado, como el Partido Comunista con sus declaraciones amplificadas por el Frente Amplio, no lo han sido. Está bien, pero lo último, diputado, este barco del que ustedes no se van a bajar porque son marineros comprometidos, llega a puerto. Se acaba esta travesía, se acaba en marzo. Al día siguiente, el 11 de marzo. De hacer oposición al gobierno del presidente Kast, y así lo hemos definido como partido, va a ser una posición firme, que va a fiscalizar, que tenemos línea roja, sobre todo en el proceso de derechos sociales, en derechos humanos, en derechos laborales, por cierto, pero que no va a ser obstructiva, sino que va a contribuir, sobre todo en materia de seguridad, aquello que defiende para Chile, porque nosotros entendemos, sobre todo quienes enarbolan, y nosotros también los derechos humanos, que un derecho humano habilitante es la seguridad, para poder ejercer otros derechos sociales. Si no hay seguridad, si sobre todo las personas más vulnerables en Chile que no pueden acceder a seguridad privada, a comprar seguridad, requerimos de unas fuerzas de orden y seguridad. Eso lo estamos hoy día replicando, modificando también la Constitución para que Gendarmería también ingrese a ello de manera seria, responsable y controlada, por cierto. Esto no significa entregar una patente de corso, ni mucho menos a las fuerzas de orden y seguridad. Todo lo contrario, con un control y una rendición de cuentas adecuada, y en caso, como en todo actividad humana, hay algún tipo de abuso o de contravención a la normativa o reglamento, se tiene que aplicar la ley. Y en este caso, nosotros entendemos que una contravención a la norma, que efectivamente las órdenes en el caso de la acusación establecían que los disparos tenían que ser bajo el primer tercio, bajo la cintura, y eso no se cumplió, y eso amerita un reproche penal. Por eso no compartimos la sentencia, pero que esperamos que el 13 de mayo, con los fundamentos adecuados, se pueda revertir, porque si bien no compartimos, respetamos a las instituciones. Nosotros no respetamos a las instituciones cuando estamos de acuerdo o no de acuerdo. Mire, lo más complejo, y usted lo mencionó, Maribel y Paola, respecto a esta causa, que la senadora Isabel Allende lleva su destitución ante el Tribunal Constitucional. No la compartimos, pero la respetamos. Las sentencias judiciales hay que respetarlas, no compartirlas, y no las compartimos, pero en este proceso, en donde se revictimiza a una persona que ha perdido su globo, su visión, su ceguera, hasta lesiones graves y gravísimas, obviamente requieren de que sean revertidas por parte de la justicia y que tengan una sanción adecuada a nuestro juicio, pero eso es algo que resuelven los tribunales. Diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, muchas gracias por su tiempo con Infinita y hasta otra oportunidad. Gracias, diputado, muchas que gracias, esté bien. Paola y Maribel, veamos si se descongela ahora con el calor que va a haber las relaciones. Oiga, imagínense si lo dejamos congelado con 34 grados, imagínense que queda para cuando haga más frío. Ay. Gracias, diputado. Que esté bien, porque chao. Nosotros tenemos que marcar nuestros puntos y somos muy distintos a ellos. ¿Vale? Es verdad. Chao.